Bienvenidos a Audiomentores. Si eres un amante de la literatura y los audiolibros, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Hoy comenzaremos un viaje fascinante con una obra única de Franz Kafka, un viejo manuscrito, una narración corta pero profunda que nos llevará a reflexionar sobre la impotencia y la lucha del individuo contra fuerzas incontrolables. A lo largo de 20 capítulos, exploraremos juntos los sentimientos de desorientación y desesperanza del protagonista mientras enfrenta situaciones que desafían la lógica y la moral. Cada capítulo tiene una esencia introspectiva y alegórica que caracteriza a Kafka. Así que, acomódate, cierra los ojos y disfruta de este relato, perfecto para reflexionar sobre los misterios del ser humano y la sociedad. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El despertar. El amanecer llegaba lentamente a la ciudad. El cielo aún mantenía un tinte violáceo en el horizonte, con las primeras luces del sol filtrándose entre los tejados inclinados y las torres que coronaban las murallas. La brisa de la mañana era fresca, portando consigo el aroma a piedra húmeda y el lejano sonido de pasos perdidos en las callejuelas adoquinadas. En una pequeña vivienda, situada no muy lejos del centro de la ciudad, el zapatero despertó como lo hacía cada día, sin sobresaltos ni prisas. Se quedó unos instantes acostado en su modesto camastro de madera, contemplando las sombras que danzaban sobre el techo. Algo en el aire se sentía diferente aquella mañana, aunque no sabría decir qué. Con un suspiro, apartó la delgada manta que lo cubría y se sentó en el borde de la cama. Se frotó los ojos con pesadez y miró hacia la ventana, donde un resquicio de luz comenzaba a iluminar el interior de su taller. El aroma del cuero y la madera barnizada impregnaba el ambiente, un olor familiar y reconfortante que, por un instante, le hizo olvidar la extraña sensación de inquietud que lo había acompañado desde que abrió los ojos. Se puso de pie y caminó hacia la palangana de piedra en un rincón de la habitación. Se inclinó para tomar un poco de agua y se mojó el rostro, dejando que el frío lo despertara por completo. Luego, con movimientos mecánicos, se vistió con su atuendo de trabajo, una camisa de lino gastada, un chaleco oscuro y un delantal de cuero que ya tenía las marcas del tiempo y el oficio. Mientras ajustaba el delantal, su mente divagó por un momento. Llevaba años en aquella ciudad, trabajando cada día con la misma rutina. Había visto crecer a generaciones de aprendices, había reparado incontables pares de zapatos y había escuchado más historias de las que podría recordar. La vida transcurría en un ciclo predecible, sin grandes sobresaltos ni cambios bruscos. O al menos, así había sido hasta aquel día. Con la llave en mano, se dirigió hacia la puerta principal de su taller. Antes de salir, echó un último vistazo al interior del pequeño espacio donde pasaba la mayor parte de su tiempo. La mesa de trabajo estaba ordenada, con herramientas dispuestas en su lugar y varios pares de botas esperando ser reparadas. Todo parecía en calma, pero en su pecho, la sensación de inquietud persistía. Giró el picaporte y empujó la puerta con suavidad. El sonido de la calle fue lo primero que le llegó. Pasos dispersos, susurros apagados, un murmullo que no era el habitual. Cuando puso un pie fuera, sintió como el aire matinal le acariciaba el rostro. Se quedó inmóvil por un instante, respirando hondo. Algo no estaba bien. Levantó la vista y sus ojos se fijaron en la plaza central de la ciudad, situada a solo unos metros de su taller. Allí, donde normalmente se levantaban los puestos de mercado y se reunían los comerciantes para comenzar la jornada, ahora había algo distinto. Algo que no debería estar allí. Una multitud de figuras desconocidas se había apoderado del lugar. Hombres de apariencia ruda, con ropajes gastados y miradas feroces, se agrupaban de forma dispersa en la plaza. Algunos estaban sentados en el suelo, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre las rodillas, como si estuvieran descansando después de un largo viaje. Otros se mantenían de pie, observando a su alrededor con ojos penetrantes, como depredadores evaluando un nuevo territorio. El zapatero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ciudadanos habituales de la ciudad, los comerciantes y los transeúntes, se movían con cautela alrededor de los recién llegados. Nadie hablaba en voz alta. Nadie se acercaba demasiado. Era como si todos estuvieran esperando algo, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Desde el umbral de su tienda, el zapatero observó en silencio. Nunca antes había visto algo parecido. No eran comerciantes ni viajeros.
Tampoco parecían soldados ni emisarios de alguna tierra lejana. Eran algo más, algo que no encajaba en la rutina ordenada de la ciudad. Poco a poco, comenzó a notar más detalles. Los desconocidos no llevaban consigo carros de mercancías ni caballos de carga. Tampoco portaban banderas ni insignias que los identificaran como parte de algún reino o comunidad. Simplemente estaban allí, como si hubieran aparecido de la nada, como si la ciudad les perteneciera por derecho propio. El zapatero desvió la mirada hacia las demás tiendas y casas que rodeaban la plaza. En cada umbral, en cada ventana entreabierta, se asomaban rostros de ciudadanos que compartían su misma expresión de desconcierto y temor. Pero nadie se atrevía a dar un paso al frente. Y entonces, el primer signo del caos comenzó a mostrarse. Uno de los extraños, un hombre alto de barba espesa y mirada severa, se acercó con paso firme a un puesto de pan. El panadero, un hombre de avanzada edad que llevaba años vendiendo en la plaza, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el recién llegado extendió la mano y tomó un par de hogazas sin decir una palabra. El zapatero sintió su corazón acelerarse. El panadero abrió la boca, como si fuera a protestar, pero antes de que pudiera articular una palabra, el extraño le lanzó una mirada tan gélida y autoritaria que el hombre se quedó inmóvil. Luego, con una sonrisa casi burlona, el nómada se dio media vuelta y regresó con su grupo, masticando el pan sin mostrar la menor preocupación. Nadie dijo nada. Nadie intervino. El zapatero miró a su alrededor. Los comerciantes que habían presenciado la escena se quedaron en silencio, con los labios apretados y los puños cerrados. Pero ninguno se movió. El mensaje era claro: los desconocidos no estaban allí para pedir permiso. El zapatero sintió como una gota de sudor resbalaba por su sien. Algo estaba a punto de cambiar en la ciudad, y él, junto con todos los demás, no podía hacer nada más que observar y esperar. Esperar a ver hasta dónde llegarían. Capítulo 2. Silencios y sombras. El día avanzaba, pero la ciudad no recobraba su ritmo habitual. El sol ascendía en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre los adoquines, mientras los ciudadanos intentaban continuar con su rutina bajo la presencia ominosa de los desconocidos. El zapatero permaneció en el umbral de su tienda, con la mirada fija en la plaza. La escena del panadero se repetía en diferentes formas a lo largo de la mañana. Los extraños tomaban lo que querían: frutas de los puestos, telas de los mercaderes, agua de los barriles. Pero lo que más inquietaba al zapatero no era su descaro, sino la pasividad con la que los ciudadanos aceptaban la situación. Nadie protestaba. Nadie se interponía. Los comerciantes simplemente bajaban la mirada y se replegaban tras sus mostradores. Algunos cerraban sus tiendas antes de tiempo, como si con ello pudieran evitar ser el próximo objetivo. La guardia de la ciudad, normalmente presente en la plaza, había desaparecido. El zapatero frunció el ceño. ¿Dónde estaban los soldados? ¿Dónde estaban los alguaciles que mantenían el orden? Cerró su tienda y decidió averiguarlo. El camino a la torre. Las calles laterales de la ciudad estaban más desiertas de lo normal. El zapatero caminaba con paso cauteloso, observando a su alrededor. Algunos vecinos lo miraban desde detrás de las cortinas, pero nadie salía a la calle. Un silencio espeso se extendía como una niebla invisible. Cuando llegó a la torre del consejo, el edificio donde solían reunirse los líderes de la ciudad y donde se alojaban los capitanes de la guardia, se encontró con un panorama inquietante. Las grandes puertas de madera estaban entreabiertas. No había centinelas en la entrada. El zapatero tragó saliva y dio un paso adelante. El chirrido de la madera resonó en el interior del edificio cuando empujó la puerta con cautela. La luz entró a raudales en el vestíbulo, iluminando el suelo de mármol pulido y los tapices que colgaban de las paredes. Pero no había nadie allí. El silencio dentro de la torre era aún más opresivo que el de la ciudad. Subió los escalones de piedra con precaución. Su respiración era lo único que rompía el mutismo absoluto. Cuando llegó a la sala del consejo, su corazón se detuvo por un instante. La mesa central estaba desordenada, como si alguien la hubiera abandonado con prisa. Había papeles esparcidos por el suelo, una silla volcada y, lo más perturbador de todo, una marca de arrastre en la alfombra que conducía hasta la pared. Algo había sucedido allí. Algo violento. El zapatero avanzó con cautela, siguiendo la marca en el suelo. Al llegar a la pared, notó que uno de los tapices estaba torcido. Extendió la mano y lo apartó.
Detrás del tapiz, oculto en la penumbra, encontró un mensaje escrito apresuradamente en la piedra con un trozo de carbón. Nos observan. No confíes en ellos. El zapatero sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había escrito eso? ¿A quién se refería con ellos? Antes de que pudiera procesarlo, un sonido lejano llegó a sus oídos. Un murmullo, un roce, algo que provenía del pasillo detrás de la sala. Se giró de inmediato, con los músculos tensos. No estaba solo en la torre. Sombras en los pasillos. El zapatero contuvo la respiración y se acercó lentamente al origen del sonido. A medida que avanzaba, sintió el latido de su corazón golpearle las sienes. Se apoyó contra la pared y asomó la cabeza por la esquina del pasillo. Allí, en la penumbra, distinguió una silueta. Un hombre encorvado, vestido con harapos oscuros, avanzaba sigilosamente por el corredor. Su piel estaba curtida y su cabello desordenado, pero lo más inquietante eran sus ojos, vacíos, sin expresión. El zapatero retrocedió un paso sin hacer ruido. Pero entonces, el suelo crujió bajo su bota. El hombre se detuvo en seco. Giró la cabeza con un movimiento antinatural y fijó su mirada en él. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Luego, sin previo aviso, el extraño dejó escapar un sonido gutural y se lanzó hacia él. El zapatero reaccionó por instinto. Dio un paso atrás justo a tiempo para evitar el primer embate del hombre. Corrió por el pasillo de regreso a la sala del consejo, con los latidos desbocados. Al llegar a la puerta, sintió que el extraño estaba demasiado cerca. Sin pensarlo, agarró una de las sillas caídas y la arrojó en su camino. El impacto hizo que el hombre tropezara y cayera de bruces al suelo. Aprovechando el momento, el zapatero salió de la torre y cerró la gran puerta tras de sí. Sus pulmones ardían por la carrera. Desde dentro, se escucharon golpes contra la madera, seguidos por un silencio sepulcral. El zapatero dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Algo estaba muy mal en la ciudad. Y ahora lo sabía con certeza. Los extraños no eran simples viajeros. Eran algo más. Algo peligroso. Y él acababa de llamar su atención. Capítulo 3. La ciudad en silencio. El zapatero se quedó unos momentos frente a la torre, con el pecho agitado y el sudor frío recorriéndole la espalda. Su mente aún intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. El extraño dentro del edificio no se había comportado como una persona normal. Su mirada, su movimiento, la forma en que había reaccionado, algo en él no era natural. A su alrededor, la ciudad continuaba sumida en un silencio inquietante. Era como si nadie se atreviera a salir de sus casas, como si todos estuvieran esperando que algo más sucediera. El zapatero sabía que no podía quedarse allí. Si aquel hombre lograba salir de la torre, lo encontraría sin problemas. Y peor aún, si había más como él, la ciudad estaba en peligro. Con una última mirada a la gran puerta de madera, el zapatero se apresuró a regresar a su tienda, manteniéndose cerca de las sombras, evitando ser visto. Ojos en la oscuridad. Las calles por las que caminaba parecían más vacías que antes. A cada paso que daba, la sensación de estar siendo observado se hacía más intensa. Se giró varias veces, esperando encontrar a alguien siguiéndolo, pero no vio nada. Sin embargo, su instinto le decía que no estaba solo. Al llegar a su tienda, se detuvo en la puerta. Por un momento dudó si debía entrar. ¿Y si alguien lo estaba esperando dentro? Inspiró profundamente, sacó la llave con manos temblorosas y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido bajo. El interior estaba exactamente como lo había dejado. Su mesa de trabajo con las herramientas dispuestas ordenadamente, los zapatos sin terminar, la lámpara de aceite aún sobre el mostrador. Todo estaba igual. Pero la sensación de peligro no desapareció. Cerró la puerta detrás de él y echó el cerrojo. Luego, se dirigió a la ventana más cercana y apartó la cortina con cuidado. Fue entonces cuando los vio. A lo largo de la calle, varios de los extraños estaban de pie en completo silencio, observando en diferentes direcciones, como si estuvieran esperando una orden invisible. Algunos se apoyaban en las paredes de los edificios, otros simplemente permanecían en medio de la calle, inmóviles. El zapatero sintió un escalofrío. Aquello no era normal. No se comportaban como viajeros ni como invasores comunes. No había gritos, ni peleas,
ni saqueos desenfrenados. Simplemente estaban allí, como sombras que se habían filtrado en la ciudad. Pero lo peor ocurrió cuando uno de ellos, un hombre de rostro delgado y pómulos marcados, giró lentamente la cabeza y lo miró directamente a través del vidrio de la ventana. El zapatero se apartó de inmediato, con el corazón martillándole en el pecho. ¿Lo había visto? El silencio se volvió insoportable. Pegó la espalda contra la pared, tratando de calmar su respiración. Contó los segundos, esperando escuchar pasos acercándose a su puerta. Pero no ocurrió nada. Lentamente, volvió a asomarse. El hombre seguía en el mismo lugar, con la mirada fija en su tienda. Sin moverse. Sin parpadear. El zapatero sintió una opresión en el pecho. No era casualidad. Aquellos seres estaban vigilando la ciudad. Los estaban observando. Y él acababa de llamar demasiado la atención. Un susurro en la noche. El día pasó lentamente, con el zapatero encerrado en su tienda, sin atreverse a salir. Cada vez que miraba por la ventana, los extraños seguían allí, aunque no siempre en el mismo lugar. Se movían con calma, sin prisas, sin rumbo aparente. Cuando cayó la noche, la sensación de peligro aumentó. Los faroles de la calle no fueron encendidos. La ciudad entera se sumió en la oscuridad. El zapatero se mantuvo sentado en su mesa de trabajo, con una vela parpadeante como única fuente de luz. Su mente intentaba encontrar una explicación racional para lo que estaba ocurriendo, pero cada conclusión a la que llegaba lo aterrorizaba aún más. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Un susurro. Alguien estaba afuera. Se levantó con cuidado y se acercó a la puerta, conteniendo la respiración. Pegó el oído contra la madera. El susurro se repitió, más claro esta vez. ¿Hola? Era una voz femenina. El zapatero se tensó. Durante todo el día, nadie en la ciudad había pronunciado una sola palabra en público. ¿Quién sería tan imprudente como para hablar en la calle en medio de la noche? ¿Hay alguien ahí? Susurró la voz nuevamente. El zapatero tragó saliva. Pensó en ignorarlo, en quedarse en silencio. Pero algo en el tono de aquella voz le hizo cambiar de opinión. Se acercó a la ventana con sumo cuidado y apartó la cortina unos milímetros. Fuera, de pie en la penumbra, una mujer joven miraba en dirección a su tienda. No era una de los extraños. Su ropa era sencilla, el cabello recogido en una trenza suelta, y su expresión estaba marcada por el miedo. «Sé que estás ahí», murmuró ella, sin elevar demasiado la voz. «Por favor, ábreme». El zapatero dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si estaba con ellos? Pero entonces, la mujer miró rápidamente por encima de su hombro, como si temiera que alguien la descubriera. Se encogió un poco, abrazándose a sí misma. No parecía un engaño. Parecía una persona desesperada. El zapatero tomó aire. Se acercó a la puerta y, con el mayor sigilo posible, deslizó el cerrojo. La puerta se abrió apenas un resquicio. «Entra». La mujer no lo dudó. Se deslizó dentro rápidamente y el zapatero cerró la puerta tras ella. Durante un instante, ambos se quedaron en silencio, evaluándose mutuamente. «Gracias», susurró la mujer, con la voz temblorosa. No sabía a dónde más ir. El zapatero la observó con cautela. «¿Quién eres?» La mujer tragó saliva. «Me llamo Liese». El zapatero asintió lentamente. «¿Qué está pasando en la ciudad?», preguntó en voz baja. Liese bajó la mirada. Se frotó los brazos como si tuviera frío. Cuando levantó la vista nuevamente, su expresión era de absoluto terror. «Ellos no son humanos». El zapatero sintió un escalofrío recorrer su espalda. No necesitó más palabras para saber que su vida, y la de toda la ciudad, acababa de cambiar para siempre. Capítulo 4. Verdades en la penumbra. El zapatero sintió que el aire en su tienda se volvía más denso. «Ellos no son humanos». Las palabras de Liese flotaban en el silencio, pesadas y aterradoras. La vela sobre la mesa proyectaba sombras temblorosas en las paredes. La joven estaba de pie junto a la puerta, aún temblando, con los ojos fijos en él, esperando su reacción. El zapatero respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Explícate», dijo en voz baja. Liese entrelazó las manos, como si estuviera reuniendo valor. «Yo, no sé exactamente qué son»,
confesó, pero sé que no son personas normales. Llegaron hace días, de repente, como si hubieran aparecido de la nada. Nadie los vio entrar, pero cuando nos dimos cuenta, ya estaban por todas partes. No hablan, no compran, solo observan. El zapatero asintió lentamente. Lo he notado, susurró. Pero hoy han empezado a tomar cosas sin permiso. Liese asintió con los labios apretados. Sí. Y nadie los detiene. El zapatero se cruzó de brazos. Los soldados deberían haber intervenido. Fui a la torre del consejo. Estaba vacía. Encontré un mensaje oculto en la pared. Nos observan. No confíes en ellos. Los ojos de Liese se agrandaron. Entonces ya lo saben, murmuró. El zapatero frunció el ceño. ¿Quién lo sabe? La joven se acercó un poco más, hablando en un susurro. Algunos se han dado cuenta de que estos seres no son normales. Comerciantes, trabajadores, personas que prestaron atención. Y han empezado a desaparecer. El zapatero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Desaparecer? Liese asintió con gravedad. Sí. Primero fue el viejo mercero de la calle alta. Luego un grupo de niños que jugaban en la plaza después del anochecer. El herrero desapareció anoche. La gente tiene miedo. Ya no preguntan, ya no protestan. Solo se encierran en sus casas y guardan silencio. El zapatero pasó una mano por su rostro. Ahora entendía por qué la ciudad parecía detenida en un mutismo sepulcral. El miedo había enraizado en todos. La prueba de la verdad. Pero, ¿qué son realmente? Preguntó el zapatero después de unos momentos. Liese bajó la voz aún más, hasta que su tono fue apenas un aliento. He estado observándolos, dijo. He visto cosas que no deberían ser posibles. El zapatero la miró con atención. Dime. Liese respiró profundo. Siguen patrones extraños. Se quedan en las esquinas de la ciudad, como si estuvieran esperando algo. A veces no se mueven en absoluto por horas enteras, y otras veces desaparecen de un lugar y aparecen en otro, sin haber caminado hasta allí. El zapatero sintió un escalofrío. Eso no es posible. Liese apretó los labios. Eso creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Anoche, uno de ellos estaba de pie frente a la taberna. Lo observé desde la ventana del segundo piso. Me distraje solo un momento, y cuando volví a mirar, estaba del otro lado de la calle, mirándome directamente. El zapatero tragó saliva. Tal vez se movió muy rápido. Liese negó con la cabeza. No. No se escuchó ningún paso. Ningún sonido. Solo apareció allí. El zapatero sintió que su pecho se oprimía. Si lo que Liese decía era cierto, estos seres no eran simples invasores. Eran algo más. Algo que desafiaba toda lógica. Un peligro inminente. De repente, un sonido los hizo congelarse. Un golpe seco en la puerta. El zapatero y Liese se miraron con los ojos muy abiertos. Ninguno de los dos se movió. El silencio se extendió. Otro golpe. Más fuerte. El zapatero tragó saliva y se acercó lentamente a la puerta. Pegó el oído contra la madera. Nada. Pero la sensación de peligro era abrumadora. Liese se acercó y murmuró. No abras. El zapatero asintió. Pero antes de que pudiera retroceder, un tercer golpe resonó en la puerta, esta vez más violento, como si algo estuviera exigiendo entrar. Liese retrocedió con la respiración entrecortada. El zapatero sintió que el frío se instalaba en su pecho. No estaban a salvo. Y lo peor de todo, ellos sabían que estaban allí. Capítulo 5. La llamada en la oscuridad. Los golpes en la puerta resonaban como latidos ominosos en la pequeña tienda del zapatero. 1, 2, 3 veces. Cada vez más insistentes. El zapatero y Liese se quedaron inmóviles, con la respiración contenida, esperando, temiendo lo que estaba del otro lado. El zapatero deslizó la mirada hacia la ventana, pero la calle afuera seguía sumida en un silencio antinatural. Las sombras de los edificios parecían más alargadas, como si la noche misma se hubiera inclinado hacia ellos. Otro golpe. Esta vez no fue un simple llamado a la puerta. Fue un golpe seco, pesado, como si algo más fuerte de lo normal hubiera caído sobre la madera. Liese apretó la mano del zapatero con fuerza.
No abras. El zapatero asintió con un leve movimiento de cabeza. Pero entonces, los golpes cesaron. El silencio se hizo absoluto. No se escuchaban pasos alejándose. Nada. Esa ausencia de sonido era aún más aterradora. Como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. El zapatero se acercó lentamente a la puerta, pegó la oreja contra la madera y escuchó. Nada. Se giró hacia Liese, quien tenía los ojos clavados en él, expectante. Entonces, ambos se estremecieron al escuchar un susurro. No venía de afuera. Venía del interior de la tienda. La voz del intruso. El zapatero sintió como el frío le recorría la espalda. Giró lentamente la cabeza, recorriendo con la mirada cada rincón de su tienda. La vela sobre la mesa parpadeó, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Liese se llevó las manos a la boca para no gritar. En la esquina más oscura de la tienda, algo se movió. El zapatero se tensó. Había dejado la puerta cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado. Y, sin embargo, desde la sombra surgió una figura alta y delgada. Sus ropas parecían fundirse con la oscuridad. Su piel tenía un tono enfermizo, demasiado pálido para ser natural. Y sus ojos, no tenían color. Solo eran dos orbes opacos, vacíos, carentes de toda humanidad. El ser inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándolos. Luego, abrió la boca. ¿Por qué tienen miedo? Susurró con una voz que no parecía del todo humana, como si hablara con múltiples tonos a la vez. Liese retrocedió un paso, con la piel de gallina. El zapatero sintió que su cuerpo no respondía. No podía moverse. La criatura dio un paso al frente, deslizándose más que caminando. Nadie está escondido. Todos son vistos. El zapatero apretó los dientes y logró articular una pregunta, aunque su voz tembló. ¿Quién eres? La criatura se detuvo y ladeó la cabeza, como si la pregunta lo hubiera desconcertado. Luego, sonrió. Estamos aquí desde siempre. Solo observamos. Liese tomó del brazo al zapatero y susurró. No podemos quedarnos aquí. Debemos huir. El ser inclinó la cabeza aún más. No hay a dónde ir. La huida desesperada. El zapatero reaccionó en un impulso y tomó la lámpara de aceite que tenía sobre la mesa. Sin pensarlo dos veces, la arrojó directamente contra la criatura. El cristal se rompió al impactar, y el aceite en llamas se esparció. El ser retrocedió abruptamente, emitiendo un sonido extraño, casi metálico, como si su voz se distorsionara. El fuego parecía afectarlo. Liese aprovechó el momento para tomar al zapatero de la mano y correr hacia la puerta trasera. Ambos forcejearon con la cerradura mientras la criatura se retorcía entre las sombras, su forma parpadeando como si no perteneciera del todo a este mundo. Finalmente, la puerta cedió. Corrieron hacia la oscura calle trasera sin mirar atrás. El zapatero sintió el aire frío de la noche golpearle el rostro. Liese jadeaba a su lado. Pero apenas dieron unos pasos, se detuvieron en seco. La calle, que momentos antes estaba desierta, ahora estaba llena de ellos. Los extraños. Decenas de figuras inmóviles en la penumbra, con sus miradas vacías dirigidas hacia ellos. Los habían estado esperando. Y entonces, todos sonrieron al mismo tiempo. Capítulo 6. Cercados en la noche. El zapatero y Liese se quedaron inmóviles, con el corazón desbocado, rodeados por las figuras silenciosas. La calle trasera, antes un refugio seguro, ahora era una trampa. Decenas de ellos estaban allí, bloqueando cualquier salida. Todos sonreían con la misma expresión vacía. El zapatero sintió que su piel se erizaba. Eran demasiados. ¿Qué hacemos? Susurró Liese, aferrándose a su brazo. El zapatero tragó saliva. No podían volver a la tienda. El fuego tal vez hubiera alejado a la criatura, pero no por mucho tiempo. Debían escapar. Pero, ¿hacia dónde? Una ciudad en sombras. Uno de los extraños dio un paso adelante. Luego otro. Y otro más. Se movían en completo silencio, sin el más mínimo sonido de pasos. El zapatero sintió que el pánico lo invadía, pero forzó a su mente a concentrarse. Había un camino de salida. Debía haberlo. De pronto, notó algo.
La panadería abandonada al final del callejón tenía una ventana abierta en el segundo piso. Si lograban subir, tal vez podrían escapar por los tejados. Liese, susurró. Cuando diga, corre. Ella lo miró con duda, pero asintió. Los extraños se acercaban más, sus sombras alargándose bajo la luz mortecina de los faroles. El zapatero sintió un escalofrío al notar que sus pies no parecían tocar el suelo del todo. Como si flotaran apenas unos milímetros sobre las piedras del camino. No podían esperar más. Ahora. La carrera contra lo imposible. Liese y el zapatero corrieron. Los extraños reaccionaron al instante, moviéndose de una manera antinatural. No corrieron, no gritaron, simplemente aparecían más cerca, como si cada parpadeo les permitiera saltar distancias imposibles. El zapatero sintió la adrenalina explotar en su pecho. Liese llegó primero a la panadería. La puerta estaba cerrada. No se abre. Jadeó. El zapatero no lo pensó dos veces. Tomó un pesado adoquín del suelo y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el viejo vidrio de la ventana baja. ¡Crash! Los cristales estallaron y cayeron al suelo. ¡Sube! Liese, ágil, se apoyó en un barril y trepó. El zapatero la siguió, sintiendo como algo rozaba su tobillo justo antes de levantar la pierna. Casi lo atrapaban. Ambos cayeron al interior del edificio polvoriento. La panadería estaba en ruinas, con sacos de harina esparcidos por el suelo. La luz de la calle se filtraba a través del polvo en el aire. Liese jadeaba, con la espalda contra la pared. El zapatero se incorporó de inmediato y se asomó por la ventana rota. No había nadie. Las figuras habían desaparecido por completo. Como si nunca hubieran estado allí. El mensaje oculto. El zapatero cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Nada tenía sentido. Liese se limpió el sudor de la frente y miró a su alrededor. Debemos salir de la ciudad, susurró. El zapatero asintió. Pero antes, quiero saber qué está pasando realmente. Su mirada se posó en el viejo mostrador de la panadería. Entre la harina esparcida y los pedazos de madera, algo captó su atención. Un trozo de papel arrugado, medio cubierto de polvo. Lo tomó con manos temblorosas y lo desplegó. Había un mensaje escrito con tinta apresurada. No son lo que parecen. No intentes huir por los caminos. Busca debajo del templo. El zapatero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Liese leyó el mensaje sobre su hombro y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿El templo? El zapatero asintió. Si alguien dejó este mensaje, significaba que aún quedaban personas que sabían la verdad. Y si era cierto, su única salida estaba bajo tierra. Pero antes de que pudieran procesar lo que significaba, un sonido heló su sangre. Un crujido en el piso de arriba. No estaban solos en la panadería. Alguien, o algo, los estaba esperando. Capítulo 7. Sombras sobre la madera. El zapatero y Liese se quedaron en silencio absoluto. Sobre sus cabezas, el suelo crujía con un sonido lento y pesado. Algo estaba arriba. El zapatero sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Miró a Liese, quien apretaba los labios para contener su respiración. ¿Podría ser un sobreviviente? Susurró ella con la voz apenas audible. El zapatero quería creerlo, pero algo en su interior le decía que no. No después de lo que habían visto. El crujido volvió a sonar. Lento. Metódico. Como si aquello supiera que estaban allí y estuviera disfrutando del momento. Liese apretó su brazo. Debemos salir de aquí. El zapatero asintió. Su única salida era la puerta trasera de la panadería, pero estaba cerrada por dentro con una pesada tranca de madera. Abrirla haría demasiado ruido. El crujido del techo se detuvo. Silencio absoluto. El zapatero contuvo el aliento. Entonces, sin previo aviso. Golpe. El techo se hundió ligeramente con la fuerza de algo cayendo sobre él. Polvo y astillas cayeron desde arriba. Liese se cubrió la boca para no gritar. El zapatero sintió el corazón latiéndole en la garganta. Si ese ser quería entrar, el techo no lo resistiría por mucho tiempo. No podían quedarse allí. El descenso a lo desconocido. El zapatero miró a su alrededor en busca de una alternativa. Entonces recordó. El mensaje en el papel.
Busca debajo del templo. Si había un escondite subterráneo allí, tal vez la panadería también tuviera un sótano. Se agachó y empezó a tantear el suelo entre los sacos de harina derramados. Liese entendió de inmediato y lo ayudó. Encima de ellos, el techo volvió a crujir. El ser estaba moviéndose. El zapatero sintió un nudo en el estómago. Se estaba preparando para entrar. Sus dedos tocaron algo frío, una argolla de hierro. «Aquí», susurró con urgencia. Liese se apresuró a ayudarlo a levantar la trampilla del suelo. El sonido de la madera al moverse fue un susurro en la oscuridad. Un agujero negro se abrió ante ellos. Un escalón de piedra descendía hacia lo desconocido. «Vamos». Liese no lo dudó. Se deslizó dentro primero, desapareciendo en la negrura. El zapatero estaba a punto de seguirla cuando el techo se rompió. Algo cayó dentro de la panadería. El zapatero apenas alcanzó a ver la silueta antes de lanzarse al vacío. Cerró la trampilla sobre su cabeza justo cuando un susurro inhumano llenó la habitación. En la penumbra. La oscuridad los envolvió. El zapatero aterrizó en un suelo de piedra y sintió el aire húmedo y frío de un espacio cerrado. Liese lo ayudó a incorporarse. «¿Dónde estamos?» El zapatero no podía ver nada, pero el eco de su voz le decía que estaban en un túnel. Por encima de ellos, un sonido los hizo estremecer. Pasos. El ser se movía por la panadería, buscando. «Debemos seguir adelante», susurró Liese. El zapatero asintió. No tenían otra opción. Dieron un primer paso en la oscuridad, adentrándose en el túnel. El aire olía a tierra húmeda y piedra vieja. El zapatero sacó un pequeño pedernal de su cinturón y encendió una chispa. La llama iluminó apenas unos centímetros a su alrededor. Liese ahogó un jadeo. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Marcas humanas. Manos ensangrentadas, rasguños profundos, símbolos extraños tallados en la piedra. Y en el suelo, entre el polvo y los escombros. Cuerpos. Algunos eran solo esqueletos. Otros, aún tenían carne en los huesos. Pero lo peor de todo era sus rostros. Todos tenían la boca abierta en una mueca de terror. Liese apretó la mano del zapatero con fuerza. «¿Qué les pasó?» El zapatero tragó saliva. Lo que sea que había en la superficie, ya había estado aquí antes. Y ahora, ellos eran los siguientes. Capítulo 8. Ecos bajo la tierra. El zapatero y Liese avanzaban con cautela por el pasadizo subterráneo. La llama tenue de su pedernal apenas iluminaba su camino. A cada paso, el aire se volvía más espeso, cargado de humedad y el inconfundible olor a piedra vieja. Pero lo peor era el silencio. Un silencio que parecía demasiado denso, demasiado antinatural. Como si el túnel contuviera algo que no quería ser despertado. Las marcas de los condenados. Las paredes a su alrededor seguían cubiertas de marcas humanas. Algunas eran simples rasguños, desesperados intentos de huida. Otras, en cambio, eran palabras grabadas en la piedra con letras temblorosas. «No hay salida». «No los mires a los ojos». Ellos ven incluso en la oscuridad. Liese pasó la mano sobre una de las inscripciones, estremeciéndose al sentir los surcos profundos en la roca. «¿Cuántos habrán muerto aquí?», susurró. El zapatero no respondió. No quería saber la respuesta. Pero en su interior, algo le decía que si no encontraban pronto una salida, ellos también dejarían sus marcas en esas paredes. Las voces del túnel. De repente, un eco recorrió el pasadizo. Ambos se detuvieron en seco. Era un sonido tenue, como un murmullo lejano. Liese abrió los ojos con temor. «¿Escuchaste eso?» El zapatero asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Las voces parecían susurrar su nombre. Pero, eso era imposible. El sonido venía de adelante, del corazón del túnel. El zapatero tragó saliva. No podían regresar. Arriba, en la panadería, estaba aquella cosa. Debían seguir adelante. Con un nudo en el estómago, apretó la mano de Liese y avanzaron hacia la oscuridad. El altar de los olvidados. El pasadizo se ensanchó hasta convertirse en una especie de cámara subterránea. Y allí, en el centro, se alzaba un altar de piedra. Estaba cubierto de símbolos extraños,
tallados con una precisión inquietante. Pero lo que heló la sangre del zapatero fue lo que había sobre el altar. Un cadáver aún fresco. El cuerpo pertenecía a un hombre, vestido con ropas rasgadas. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror absoluto. Y sobre su pecho, una marca idéntica a las inscripciones de la pared. Liese se tapó la boca para no gritar. Esto no es normal, susurró con la voz temblorosa. El zapatero sintió un vértigo repentino. El aire en la cueva se volvió más denso. Las sombras alrededor del altar parecieron moverse. Y entonces, las voces volvieron. Pero esta vez no eran ecos distantes. Eran susurros detrás de ellos. El zapatero giró de golpe. Y lo vio. El guardián de la tumba. Desde una grieta en la piedra, emergía una figura alta y delgada. Su piel era grisácea, tensa sobre los huesos. Pero su rostro era el de un hombre. Un hombre que había muerto hacía mucho tiempo. Sus ojos vacíos reflejaban la tenue luz de la llama. El ser inclinó la cabeza, observándolos con una expresión extraña, como si estuviera recordando. Entonces, habló. No deberían estar aquí. Su voz no era humana. Era una mezcla de muchas voces, superpuestas, distorsionadas. Liese retrocedió, paralizada. El zapatero sintió que sus piernas no respondían. Estaba atrapado en la mirada del ser. Nosotros, solo buscamos una salida, logró decir con la voz ahogada. El ser no parpadeó. Su boca se curvó en una sonrisa demasiado ancha para ser natural. Ya no hay salida. Y entonces, la cueva tembló. Las inscripciones en las paredes brillaron con un resplandor enfermizo. El cadáver sobre el altar se movió. Y detrás de ellos, en la oscuridad del túnel, algo más despertó. Capítulo 9. La verdad enterrada. El temblor de la cueva sacudió el suelo bajo sus pies. El zapatero sintió un frío punzante recorrer su espalda cuando el resplandor de las inscripciones en las paredes creció en intensidad. El ser ante ellos no se movió. Su sonrisa seguía allí, amplia y antinatural, como si se burlara de su miedo. Pero lo peor no era él. Lo peor estaba detrás de ellos. Desde la profundidad del túnel, algo se arrastraba hacia ellos. El sonido era inconfundible, un crujido húmedo, el roce de carne contra piedra, un gorgoteo bajo, casi un lamento. Liese apretó la mano del zapatero con fuerza. ¿Qué hacemos? Su voz era apenas un susurro desesperado. El zapatero tragó saliva. No podían retroceder. No con esa cosa en el túnel. Miró al ser frente a ellos, tratando de encontrar una respuesta en esos ojos vacíos. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo su voz quebrarse. El ser inclinó la cabeza, con una lentitud inquietante. Soy el guardián. Su voz era un eco de muchas, superpuestas, deformadas por el tiempo. ¿Guardián de qué? El temblor cesó de golpe. Y en el silencio que siguió, la criatura en el túnel se detuvo. El guardián sonrió aún más. De ellos. Apuntó con un dedo huesudo hacia el altar. El zapatero y Liese se giraron, y vieron que el cadáver se incorporaba. Los condenados. El cuerpo sin vida sobre la piedra se movió con espasmos. Primero los dedos, temblorosos. Luego el cuello, girando en un ángulo imposible. Los ojos se abrieron de golpe, inyectados en sangre. Y en un solo movimiento violento, el cadáver se sentó. Liese ahogó un grito. El zapatero sintió su instinto decirle que corriera. Pero sus piernas seguían rígidas. ¿Qué es esto?, murmuró. El guardián inclinó la cabeza, observando la escena con una extraña fascinación. Es el renacer. El cadáver en el altar emitió un sonido gutural, como si intentara hablar con una garganta que ya no debería funcionar. Su boca se abrió. Y de ella salió un susurro que hizo que la piel del zapatero se erizara. No, debieron venir. Liese retrocedió, temblando. Tenemos que salir de aquí. El zapatero sintió como su corazón latía con violencia. Tenía razón. Pero el guardián los observaba, como si supiera que no tenían escapatoria. Si corren, los encontrarán. Su voz sonaba casi divertida. El zapatero apretó los dientes. ¿Quiénes? El guardián no respondió. En cambio, dio un paso hacia atrás,
como si les estuviera cediendo el paso. Corran si quieren. Su sonrisa se ensanchó aún más. Pero ya es demasiado tarde. El sacrificio olvidado. El zapatero sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lie se tiró de su brazo. «Vámonos». No había tiempo para pensar. Corrieron. Atravesaron la caverna, dejando atrás el altar maldito y al cadáver que seguía temblando en su lugar. Pero el túnel por el que habían llegado ya no era el mismo. Las paredes latían. El suelo estaba más húmedo. Y el aire olía a sangre. El zapatero sintió una presión en el pecho. Algo estaba cambiando a su alrededor. Lie se jadeó cuando vio lo que había adelante. El túnel ya no era un túnel. Las paredes de piedra ahora parecían carne viva, y en el techo colgaban cuerpos enredados en raíces negras. Eran hombres y mujeres de la ciudad. Algunos tenían los ojos abiertos. Otros, en cambio, aún respiraban. Lie se dio un paso atrás, horrorizada. No, no puede ser real. El zapatero sintió que la cabeza le daba vueltas. Entonces, una voz resonó en la cueva. «Siempre vuelven». El zapatero y Liese se giraron. El guardián estaba de pie en la entrada de la caverna, observándolos con su eterna sonrisa. «Siempre encuentran el camino aquí». Liese negó con la cabeza, respirando agitadamente. «¿Qué es este lugar?» El guardián inclinó la cabeza. «El principio. Y el final». Los cuerpos en las paredes comenzaron a moverse. Sus bocas se abrieron al unísono. Y de ellas, un susurro colectivo llenó el túnel. «Vuelvan». El zapatero sintió su pecho comprimirse. Algo se arrastraba desde las sombras, una presencia oscura, más grande que todo lo que habían visto hasta ahora. Liese le tomó la mano con fuerza. «No podemos quedarnos aquí». El zapatero asintió, sin apartar la mirada de lo que se avecinaba. «Corre». Y sin mirar atrás, se lanzaron hacia lo desconocido. Capítulo 10. El umbral de la oscuridad. El zapatero y Liese no se atrevían a mirar atrás. El eco de las voces de los cuerpos arrastrados por las paredes se intensificaba, resonando en sus mentes con una claridad aterradora. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como un abrazo mortal, y cada paso que daban lo sumía más en la tiniebla. El suelo bajo sus pies crujía con una extraña resonancia. Cada huella dejaba una marca fugaz, como si la tierra misma estuviera grabando su paso, recordándole su intrusión. La angustia que sentían era palpable, un peso en el aire que dificultaba incluso respirar. Liese se detuvo, jadeando. El túnel parecía interminable. Cada curva los llevaba más profundo, hacia un lugar que, en su corazón, sabían que no deseaban descubrir. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa. El zapatero no sabía cómo responder. Estaba igual de aterrorizado que ella. Pero su mente funcionaba a 1000 por hora, tratando de encontrar alguna respuesta lógica a lo que sucedía. Pero no había lógica. Solo había oscuridad. De repente, un susurro bajo, casi inaudible, se deslizó por el aire. Era un sonido suave, como el murmullo de muchas voces, pero al mismo tiempo, como un suspiro entrecortado, una respiración que no pertenecía a un ser humano. «¿Lo escuchas?», dijo Liese, agarrando la manga de su abrigo. El zapatero asintió, sin poder apartar su mirada de las sombras a su alrededor. «Tenemos que seguir adelante. Si paramos, nos alcanzarán». Un escalofrío recorrió la espalda de Liese. «¿Quién es?». El zapatero no sabía qué responder. La pregunta no tenía sentido. Nadie podía responder a ese tipo de preguntas en este lugar. La visión del vacío. El túnel comenzó a abrirse de repente. No era una cueva, ni una cámara subterránea como las que habían visto antes. Era algo mucho más vasto. Una oscuridad profunda que no solo no dejaba ver, sino que parecía devorar la luz de la pequeña llama que sostenían. Al fondo, una figura se destacó. No era un hombre. No era una bestia. Era algo más allá de la comprensión humana. Una silueta oscura, contorsionada, que parecía moverse en formas imposibles, como si fuera parte de la propia oscuridad. La figura se desvaneció solo para reaparecer un poco más cerca, como si se deslizara a través del aire, sin caminar. Liese apretó su mano con más fuerza. «No, no puede ser real». Su voz era un susurro, temblorosa,
como si estuviera al borde de la desesperación. Lo es. El zapatero respondió en voz baja, su tono frío y distante, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a su alrededor. De repente, el ser oscuro emitió un sonido que no era una palabra. Era una mezcla de varias voces superpuestas, un murmullo constante, que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. El zapatero sintió su corazón latir en su garganta. El vacío no solo los rodeaba, sino que les hablaba. Entonces, con un estremecedor giro de su cuerpo, la figura comenzó a acercarse más y más. El zapatero no podía apartar la mirada de aquella abominación. Algo en su interior le decía que mirar más allá de la oscuridad era un error. Pero su cuerpo estaba paralizado, como si fuera incapaz de moverse. La figura habló. Ya no hay escape. La voz era rasposa, como si hubiera atravesado siglos de tormento y desesperación. Era la voz de todos los que habían caminado por allí antes que ellos. Liese, con la respiración entrecortada, retrocedió un paso. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? La figura se detuvo en seco, como si la pregunta la hubiera confundido. Yo, soy el guardián del vacío. El zapatero sintió el peso de esas palabras sobre sus hombros. El guardián del vacío. Las palabras se repetían en su mente, cada vez más y más fuerte. Como si la propia cueva estuviera reclamando sus pensamientos. La criatura continuó. Aquí no hay tiempo. No hay espacio. Solo hay vacío. La revelación. El zapatero estaba al borde de la desesperación. ¿Qué era ese vacío? ¿Qué quería decir con que no había tiempo ni espacio? La única respuesta que surgía en su mente era el vacío como algo literal. Algo que consumía todo lo que tocaba. Y ahora, ellos estaban atrapados en él. Liese se adelantó, temerosa pero determinada. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? El guardián de la oscuridad inclinó la cabeza, como si tratara de entender la pregunta. Nosotros no lo hacemos. El vacío lo hace. Una ráfaga de viento gélido atravesó el pasillo, apagando la pequeña llama que aún sostenían. La oscuridad absoluta los envolvió. El zapatero cerró los ojos, temeroso de lo que vería. La oscuridad ya no era solo ausencia de luz. Era una presencia, viva y tangible. Podía sentir su peso sobre su pecho, su respiración invisible. La misma respiración que había sentido al principio, esa sensación de ser observado por algo más allá de su comprensión. No estamos muertos, pero estamos atrapados, dijo la figura. Una risa baja, gutural, salió de sus labios invisibles. Aquí no se puede morir. Pero tampoco vivir. Esto es la nada. La niebla los rodeaba ahora, impregnando sus pulmones, atrapándolos en su interior. El zapatero sintió que sus piernas flaqueaban. No podemos quedarnos aquí. Liese ya estaba al borde de la locura. El zapatero la miró, reconociendo el miedo en sus ojos. El miedo, a lo que venía. La última opción. ¿Y si salimos de aquí? Preguntó el zapatero, apenas entendiendo las palabras que salían de su boca. El guardián se giró lentamente, como si considerara la pregunta. ¿Salir? ¿Dónde? Y entonces, el zapatero entendió. Habían estado buscando una salida, sin darse cuenta de que nunca hubo una. La oscuridad, el vacío, eso era todo lo que había. Y ahora, estaban atrapados. Capítulo 11. El precio del olvido. La oscuridad era más densa ahora, más envolvente. Cada rincón parecía una extensión interminable de la nada, como si el espacio mismo se estuviera retorciendo, desmoronándose. El zapatero y Liese apenas podían distinguirse el uno al otro en la oscuridad total, su respiración agitada y su pulso acelerado los mantenían alerta. La única presencia que quedaba palpable era la del guardián, que aún los observaba desde las sombras. El zapatero intentó asimilar las palabras de la figura, pero no encontraba un sentido claro. ¿Salir? El guardián había dicho que no había salida. Era como si el mismo concepto de escape se hubiera borrado del mapa. ¿Por qué nos haces esto? Liese no podía dejar de preguntar, su voz tensa y rota, como si se estuviera hundiendo en un pozo del que nunca podría salir. El guardián dio un paso adelante, y en la oscuridad, su figura se alzó más grande, más terrorífica. A pesar de la ausencia de luz, el zapatero sentía su presencia como un peso aplastante, una verdad sombría que se cernía sobre ellos.
No soy yo quien lo hace, respondió el guardián, su voz profunda y resonante, como si viniera de un abismo lejano. Yo solo soy un canal. Yo solo guardo lo que ha sido olvidado. El zapatero sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Olvidado? ¿Qué quería decir con eso? Los ecos del pasado. La figura del guardián comenzó a disiparse lentamente en la oscuridad, como si fuera parte de la misma niebla. El aire se volvió más espeso, y los ecos de voces comenzaron a llenar el espacio. No eran las voces de los muertos ni de los condenados que habían visto antes, sino de aquellos que una vez habían sido. De aquellos cuyas almas nunca encontraron descanso. Las voces parecían susurrar desde todos los ángulos, casi imperceptibles, pero llenas de desesperación y dolor. El precio es recordar. El precio es olvidar. Liese tembló al escuchar estas palabras, pero el zapatero no pudo evitar sentir que esa era la clave de todo. El guardián había hablado del olvido, y en sus palabras residía la respuesta a todo el misterio. Algo había sido olvidado en este lugar. Algo había sido enterrado. El zapatero cerró los ojos por un momento, concentrándose en la idea de las voces. Olvidar, recordar. ¿Qué estaba siendo olvidado? ¿Y por qué? El olvido es lo que te atrapa, ¿verdad? Murmuró el zapatero, más para sí mismo que para Liese, pero ella escuchó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Liese, incapaz de comprender. Este lugar. El zapatero levantó la cabeza lentamente, mirando el vacío que se extendía ante él. Este lugar está lleno de olvidos. De recuerdos perdidos. De almas atrapadas que nunca tuvieron la oportunidad de descansar porque el mundo olvidó lo que le sucedió. Liese comenzó a llorar, las lágrimas cayendo en silencio por su rostro. La verdad parecía insoportable. El precio del olvido. De repente, las voces se intensificaron. El zapatero no pudo evitar escuchar cada palabra, cada sufrimiento almacenado en esa oscuridad infinita. Lo que había sucedido aquí era algo tan terrible que las almas no podían encontrar la paz, ni siquiera después de la muerte. Su sufrimiento seguía siendo alimentado por el olvido. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Liese gritó, su voz quebrada por la angustia. Porque este es el lugar donde todo lo que fue olvidado se recoge. La voz del guardián llegó, como un eco, pero esta vez se sentía diferente. Era menos sombría, menos retorcida, más humana. El guardián se materializó nuevamente, parado ante ellos. Tú ya has olvidado algo, ¿verdad? Dijo el guardián, dirigiéndose al zapatero. El zapatero sintió como si algo golpeara su pecho, un recordatorio distante, pero potente. No podía recordar. ¿Qué había olvidado? ¿Por qué sentía que su vida antes de este momento se desvanecía, difusa e indescifrable? No. El zapatero se aferró a su cordura, sacudiendo la cabeza, intentando resistir la sensación de que su identidad se deslizaba entre sus dedos. Pero el guardián no le permitió huir de la verdad. El olvido es el castigo de este lugar. Aquello que olvidamos se nos reclama. ¿Qué has olvidado, zapatero? ¿Quién eras antes de llegar aquí? Las palabras le golpearon como una ola. El zapatero sentía que algo dentro de él se quebraba. No quería saber la respuesta. No podía recordar, pero sabía que el olvido le había arrancado algo precioso. Algo que nunca volvería. Liese, al ver el rostro desesperado del zapatero, tomó su mano con fuerza. No. No vamos a olvidar. No podemos olvidarlo. Gritó ella, con los ojos llenos de miedo y determinación. La fuerza de su voz parecía desafiar al vacío que los rodeaba. El guardián las miró, y por un momento, parecía como si se estuviera dividiendo entre las sombras y la luz. El precio del olvido es que nunca podrás escapar. El olvido te consume, te borra. Lo que olvides aquí, se pierde para siempre. Pero Liese no dio marcha atrás. No lo olvidaremos. Y con esa simple afirmación, el zapatero sintió una extraña fuerza recorrer su cuerpo. Algo comenzó a cambiar en el aire. La presión que los había estado oprimiendo parecía ceder un poco. La elección. El zapatero entendió en ese instante que la verdadera lucha no era contra las sombras, ni contra el vacío, sino contra lo que su mente intentaba borrar. El olvido era la trampa. Si cedían, si dejaban que el vacío borrara su memoria y su ser, quedarían atrapados para siempre. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio?
El guardián les dijo con una sonrisa enigmática. Liese miró al zapatero, y él, por fin, tomó una decisión. Sí. Estamos listos para enfrentarlo. Y entonces, con el peso de esas palabras, la oscuridad comenzó a retorcerse a su alrededor. Algo comenzó a cambiar en el espacio, como si el tiempo mismo comenzara a desmoronarse. Capítulo 12. La puerta al recuerdo. El silencio fue lo primero que notaron después de su afirmación. Un silencio absoluto. La oscuridad que los rodeaba ya no parecía tan densa, pero tampoco estaba completamente desvanecida. Era como si algo estuviera a punto de suceder, algo inminente, pero imposible de prever. Los ecos de las voces que habían estado llenando el espacio se habían apagado por un momento, como si el vacío los hubiera escuchado. El zapatero respiró hondo, sintiendo como su pecho se expandía con cada inhalación. El aire parecía más ligero, menos opresivo, pero la sensación de estar atrapado no había desaparecido. Sabía que no estaban fuera de peligro. Habían tomado una decisión, pero aún no comprendían todas sus implicaciones. Liese lo miró con ojos expectantes, como si esperara que él tuviera alguna respuesta, alguna explicación para lo que acababa de ocurrir. ¿Lo ha sentido?, preguntó ella, su voz temblorosa pero decidida. El zapatero asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de incertidumbre y miedo. Algo estaba cambiando. Pero no sabía qué. Sí. Algo está por suceder, pero no sabemos qué. De repente, una grieta apareció en la pared más cercana. Era pequeña al principio, apenas visible, como una rendija en el muro de la oscuridad. Pero, a medida que la observaban, la grieta comenzó a expandirse, como si algo la estuviera abriendo desde el otro lado. El guardián, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, se acercó lentamente. Su figura parecía ahora más etérea, más difusa, como si estuviera a punto de disolverse en la nada. Este es el momento, dijo con voz profunda y resonante. La puerta se abre cuando el olvido es desafiado. El zapatero y Liese se miraron. ¿Una puerta? ¿Qué puerta? La grieta en la pared era solo eso, una rendija. Pero, algo en el aire les decía que no podían ignorarla. Liese dio un paso hacia adelante, acercándose a la grieta. El zapatero la siguió, temeroso, pero también impulsado por una fuerza que no podía identificar. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la grieta comenzó a brillar. Una luz suave, cálida, que parecía emanar de su interior. ¿Debemos entrar?, preguntó Liese, con cautela. El zapatero no sabía qué responder. El guardián no estaba ahí para guiarlos. Ahora, parecía como si todo dependiera de ellos, de su voluntad, de la decisión que tomaran en ese momento. El umbral de la verdad. La grieta se amplió lentamente, como si la misma pared estuviera cediendo a la presión de algo invisible. El zapatero sintió un impulso, como si el propio espacio lo estuviera empujando hacia adelante. Debemos recordar, Liese. La voz del zapatero sonó firme, aunque en su interior también había una tormenta de dudas. Si queremos salir, debemos recordar. Solo el recuerdo puede liberarnos. Liese no dijo nada al principio. Solo asintió lentamente, aceptando que, si había alguna posibilidad de escapar de este lugar, era enfrentando los recuerdos, enfrentando el olvido. De repente, un sonido bajo, un susurro distante, se filtró desde el interior de la grieta. No era un susurro cualquiera, sino algo familiar, algo que resonaba en lo más profundo de sus mentes, como si sus propios pensamientos estuvieran hablándoles. Era una voz que había sido olvidada, pero que ahora estaba resurgiendo. Era una melodía suave, casi infantil, como la que podría haber sonado en algún rincón de su niñez, pero el zapatero no lograba recordar de quién era esa voz. La grieta comenzó a brillar con más intensidad, y a medida que la luz se expandía, algo más apareció dentro de ella. Una figura sombría, difusa, como una sombra humana. La figura parecía estar flotando dentro de la grieta, un ser que representaba lo que ambos habían dejado atrás. El zapatero dio un paso atrás, reconociendo la figura, aunque no podía identificarla de inmediato. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. La figura no respondió, pero su presencia se sintió más cercana. Como si fuera un recuerdo olvidado que estaba cobrando vida, intentando reconstituirse. Liese, al ver la figura, pareció reconocer algo en ella.
Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Es como si lo hubiera visto antes, murmuró, acercándose a la grieta. Es parte de nosotros. El zapatero no entendió de inmediato, pero algo en sus palabras le resonó. La figura dentro de la grieta representaba algo que ya no estaba con ellos. Algo que habían dejado atrás sin saberlo. La luz comenzó a intensificarse hasta que, de repente, la grieta se abrió completamente. Y al hacerlo, la figura dio un paso hacia ellos, como si fuera a salir del interior de la grieta. La revelación del olvido. El zapatero sintió un dolor profundo en su pecho. Algo se desmoronó dentro de él, algo que nunca había entendido, algo que había permanecido oculto, pero que ahora, al estar tan cerca de la figura, comenzaba a recordarlo. ¿Quién eres?, repitió, esta vez con un tono de desesperación. La figura no habló, pero el zapatero lo entendió de alguna manera. Era una sombra de su pasado, un reflejo de algo que había hecho o dejado de hacer, algo que había ocultado en su memoria. Y ahora, ese olvido lo reclamaba. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, y con ella, el zapatero sintió que sus recuerdos se deslizaban a su alrededor. No solo recuerdos de su vida antes de la cueva, sino también de lo que había hecho, lo que había dejado atrás, lo que había olvidado para protegerse. Este es el precio del olvido. La voz del guardián volvió a resonar, aunque ahora estaba más distante, como si él también estuviera perdiendo su forma. No puedes escapar de lo que olvidas, porque aquello que olvidas te atrapa. Y en ese momento, el zapatero entendió la magnitud de lo que había perdido. No solo se trataba de la cueva, ni de la oscuridad que los rodeaba. Se trataba de los recuerdos que había dejado atrás, de lo que había intentado borrar de su vida. La puerta al recuerdo era una puerta que los llevaría, inevitablemente, a enfrentarse con todo lo que habían olvidado. Este capítulo explora la naturaleza del olvido y cómo, a medida que los personajes se adentran en la grieta, comienzan a enfrentarse a las consecuencias de lo que han perdido. Capítulo 13. La carga del pasado. La grieta ya no estaba allí, o al menos no de la manera en que la habían conocido. Lo que había sido una rendija, un portal brillante hacia lo desconocido, ahora se había transformado en un vacío absoluto, un abismo que parecía devorar todo a su alrededor. El zapatero y Liese se quedaron allí, mirando ese espacio vacío, mientras el sonido del mundo parecía desvanecerse. Nada existía fuera de ese lugar. Todo lo que conocían parecía haberse esfumado, dejado atrás por completo. Liese dio un paso atrás, buscando algo que sostener, algo que la anclara a la realidad, pero no encontró nada. El suelo bajo sus pies ya no era sólido. Era como si estuvieran flotando en una esfera suspendida en medio de la nada. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Liese, con la voz quebrada, sin poder evitarlo. El zapatero se giró hacia ella. Había un brillo en sus ojos que no era de miedo, sino de algo mucho más profundo, algo que se estaba formando en su interior, algo que empezaba a tomar forma a medida que las piezas del pasado se unían en su mente. Lo que hemos hecho, comenzó a decir el zapatero, pero se detuvo, como si las palabras no pudieran expresar lo que estaba sucediendo en su interior. Hemos desafiado lo que nos han hecho olvidar. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si las propias paredes de ese espacio suspendido estuvieran cambiando, adaptándose a sus emociones. La sensación de estar atrapados comenzó a disolverse, pero a cambio, se elevaba algo mucho más pesado, la carga del pasado. El peso del arrepentimiento. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si estuvieran cobrando vida. El zapatero cerró los ojos un momento, y en ese breve lapso, el pasado comenzó a revelarse ante él. Recuerdos fragmentados, rotos, destellos de momentos olvidados, comenzaron a formarse en su mente. Primero, veía a un joven, un zapatero sin nombre, trabajando en su taller. Una vida simple, pero tranquila. Una familia que lo amaba, una ciudad llena de calles bulliciosas y casas de techos bajos. Pero, con el paso del tiempo, la vida comenzó a desmoronarse. Las sombras de la avaricia, el egoísmo, las decisiones mal tomadas comenzaron a nublar todo lo que alguna vez había sido claro. Vio las caras de aquellos que había herido, las personas que había dejado atrás, los sueños que había abandonado. Nunca lo hice a propósito, pensó, pero la verdad era que esas decisiones no podían deshacerse. No podían borrarse. Es el arrepentimiento, susurró el zapatero, abriendo los ojos y mirando a Liese.
Este lugar, este olvido, es nuestra condena. Liese lo miró en silencio, sus propios recuerdos comenzando a aflorar. Los fantasmas de su pasado comenzaban a perseguirla también. La familia que había perdido, la vida que había dejado atrás por un camino que nunca entendió del todo. Los momentos que había elegido ignorar, los rencores que había acumulado. Yo también. Liese apenas podía articular las palabras, pero al ver el dolor en los ojos del zapatero, comprendió. Estoy empezando a ver lo que hemos olvidado. Era el pasado. Era todo lo que habían hecho y dejado de hacer, todas las vidas que habían tocado y perdido sin darse cuenta. El olvido no solo los había protegido, sino que también los había condenado. El portal al pasado. Las sombras a su alrededor se intensificaron. El zapatero comenzó a sentir como si la oscuridad los estuviera abrazando, pero esta vez, la oscuridad no era su enemiga. Era una manifestación de todo lo que había quedado atrás. Los recuerdos se multiplicaron, envolviéndolos en una espiral interminable. Una puerta apareció ante ellos. Aunque no la habían visto llegar, de repente estaba allí, brillando con una luz blanquecina. No era una puerta física, sino más bien una abertura en el aire, un espacio en el tiempo. Una puerta hacia el pasado. El zapatero y Liese intercambiaron una mirada. ¿Deberían atravesarla? ¿Deberían enfrentarse a lo que tanto habían intentado evitar? Sin decir una palabra, Liese avanzó primero, guiada por una fuerza interna que la empujaba. El zapatero la siguió de inmediato, sintiendo como cada paso que daban los acercaba más a la verdad. A la verdad de lo que eran. La confrontación. Al atravesar la puerta, se encontraron en un paisaje completamente diferente. No había oscuridad aquí, ni vacío, ni abismo. Estaban en un lugar familiar, aunque distorsionado por el paso del tiempo. Era una ciudad, pero no la misma ciudad en la que habían vivido antes. Las casas se veían diferentes, los colores eran más intensos, más vivos, pero al mismo tiempo, todo tenía una sensación de descomposición. El zapatero miró a su alrededor, y entonces, lo vio, la figura del joven que había sido, de pie en su taller. Era él, pero no lo era al mismo tiempo. Era la imagen de su vida antes del arrepentimiento, antes de las decisiones que lo habían condenado. ¿Es esto lo que hemos perdido?, pensó el zapatero. Todo lo que había sido, todo lo que había dejado de ser. Su vida antes del olvido. Este es el momento, dijo una voz detrás de él. Era el guardián, pero ahora su voz sonaba diferente, como si estuviera tratando de liberarlos. Este es el momento de enfrentarse al pasado, de confrontar lo que hemos olvidado. El zapatero dio un paso adelante. El joven ante él no era solo una imagen. Era un reflejo de su propio arrepentimiento. Había tenido una oportunidad de cambiar las cosas, y ahora, enfrentado a esa figura, comprendía que la carga del pasado nunca desaparece. ¿Qué debo hacer?, preguntó el zapatero, mirando al guardián. Debes aceptar lo que has hecho. Solo aceptando lo que has perdido podrás avanzar. El olvido no te liberará, pero la aceptación sí, asterisco asterisco. La liberación del olvido. El zapatero miró al joven que había sido, con todas las heridas, los errores y las decisiones equivocadas, y finalmente entendió. Ya no podía huir del pasado. No podía borrar lo que había hecho, pero sí podía aprender a vivir con ello. Con una respiración profunda, el zapatero dio un paso hacia adelante, hacia su antiguo yo, y lo tocó. En ese instante, el espacio a su alrededor empezó a disolverse, las sombras se desvanecieron, y la ciudad distorsionada comenzó a desmoronarse, dejando atrás una sensación de paz. Liese lo observó, viendo cómo la pesada carga del pasado comenzaba a desvanecerse, y con ella, el peso de su propio olvido. El zapatero y Liese se miraron, ahora conscientes de lo que tenían que hacer. El olvido no los liberaría, pero la aceptación de lo que habían sido, de lo que habían perdido, sí. Era el momento de seguir adelante. Este capítulo profundiza en el concepto de confrontar el pasado y aceptar las decisiones tomadas. El zapatero y Liese han comenzado a liberar el peso del arrepentimiento y avanzar hacia la redención. Capítulo 14. La redención del alma. El aire estaba lleno de una quietud imponente, como si el mismo universo hubiera dejado de moverse para observar lo que estaba por suceder. El zapatero y Liese, al haber aceptado finalmente su pasado, se encontraban en un espacio entre lo que fueron y lo que aún podían llegar a ser.
Un limbo de reconciliación. La ciudad distorsionada había desaparecido, desvaneciéndose como un sueño olvidado al despertar. Ahora, estaban de pie en un paisaje vasto y vacío, pero no solitario. Era un lugar lleno de una luz cálida, dorada, que parecía emanar desde algún punto lejano, como si el sol hubiera decidido salir para ellos después de tanto tiempo. El zapatero miró a su alrededor. Ya no había sombras, ni figuras del pasado que los acosaran. Solo había un campo de flores que se mecía suavemente con la brisa, como si la tierra misma estuviera celebrando su liberación. La sensación de paz era palpable. Liese se acercó al zapatero. Había algo diferente en ella, una calma que no había estado allí antes. Su rostro, aunque marcado por la lucha interna, reflejaba una paz recién adquirida. Nunca imaginé que la aceptación pudiera traer tanta paz, dijo Liese, mirando a su alrededor, como si el mundo hubiera cambiado completamente a su alrededor. El zapatero asintió, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había algo liberador en el simple acto de aceptar lo que había sucedido, de dejar de huir. No es la paz que esperábamos, ¿verdad? Respondió él, con una pequeña sonrisa. No es la redención que habíamos imaginado, pero es la que necesitamos. La transformación de la mente. La luz dorada parecía intensificarse a medida que caminaban por el campo. Un suave resplandor rodeaba sus cuerpos, como si algo profundo estuviera cambiando en ellos. En su interior, los recuerdos ya no eran torturas ni cadenas. Ahora, eran lecciones, guías hacia el futuro. Liese extendió la mano, tocando una flor que crecía cerca de ella. El toque le permitió sentir una conexión profunda con todo lo que la rodeaba, como si la tierra misma le hablara en un lenguaje que solo ella podía entender. ¿Qué significa todo esto?, preguntó ella, mirando al zapatero, buscando respuestas. Es como si estuviéramos en un lugar de paz, pero también de transición. El zapatero la miró fijamente. Sabía lo que ella quería decir. Este lugar no era completamente real, no como el mundo que conocían. Era un umbral, un puente entre lo que habían sido y lo que aún podían llegar a ser. Era el lugar en el que los recuerdos y el arrepentimiento se transformaban en algo útil, algo que los ayudaría a seguir adelante. Este es el momento en el que todo cambia, dijo el zapatero, con firmeza. Hemos entendido que no podemos borrar lo que fuimos, pero podemos elegir lo que seremos a partir de ahora. A medida que caminaban, el paisaje parecía extenderse sin fin, como si estuvieran adentrándose en una nueva existencia, una existencia que ellos mismos tenían que moldear. El pasado ya no los dominaba, pero les ofrecía las herramientas necesarias para reconstruir su vida. El regreso a la verdad. A lo lejos, un faro apareció en el horizonte, como una señal, una guía. La luz que emanaba de él parecía ser la respuesta a todas sus preguntas, la forma en que podrían encontrar su camino hacia el verdadero destino. Una luz de esperanza, pero también de desafío. La luz no les prometía respuestas fáciles, pero sí la posibilidad de entender lo que aún faltaba por comprender. El zapatero y Liese se miraron una vez más. Sabían lo que tenían que hacer. El viaje no había terminado. Habían aceptado su pasado, pero eso solo los había llevado hasta aquí. Ahora, debían continuar, enfrentando lo que quedaba por venir. Vamos, dijo Liese, con determinación en su voz, aunque aún sentía el eco de sus dudas. El futuro está delante de nosotros. Es nuestro. El zapatero asintió. Estaba listo. Había recorrido un largo camino, enfrentándose a sus miedos, sus recuerdos y su culpa. Ahora, entendía que la clave de su liberación no estaba en escapar de sí mismos, sino en aceptarse por completo. A medida que se acercaban al faro, el zapatero sintió como algo comenzaba a despejarse dentro de él. La niebla de su alma se levantaba lentamente, revelando un sendero claro, uno que solo ellos podían recorrer. La paz interna. El faro estaba más cerca ahora. La luz que emitía era tan brillante que los envolvía completamente. Sin embargo, a medida que se acercaban, no los cegaba, sino que los iluminaba con una claridad absoluta, como si finalmente pudieran ver lo que siempre estuvo ante ellos, pero que nunca supieron cómo entender. Liese miró al zapatero y le sonrió, una sonrisa genuina, libre de las sombras del pasado. Sabía que ahora estaban listos para enfrentar lo que quedaba por venir. Este es el comienzo de algo nuevo, dijo ella, con voz suave. El zapatero la miró,
y aunque las palabras no eran necesarias, las entendió perfectamente. Ya no había dudas. Sabían lo que debían hacer, y ahora, todo lo que quedaba era seguir adelante, con la certeza de que, aunque no podían cambiar lo que habían sido, siempre podían elegir lo que serían a partir de ahora. El viaje continúa. La luz del faro los envolvió por completo, y en ese instante, sintieron como si todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido, ya no importara. Habían encontrado algo mucho más valioso, la capacidad de transformar su alma. Ahora sabían que el camino hacia la redención no era un destino, sino un proceso constante. Y así, el zapatero y Liese avanzaron juntos, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Con cada paso, se adentraban más en la verdad que siempre había estado esperando ser revelada. Un futuro donde no había más miedo, ni más dudas. Solo un camino hacia adelante, donde la aceptación y la paz interna los guiarían. Este capítulo cierra el proceso de aceptación y el comienzo de la transformación interna. El zapatero y Liese han encontrado la paz al aceptar lo que fueron, y ahora pueden avanzar hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades. Capítulo 15. La puerta abierta. La luz del faro comenzaba a desvanecerse a medida que el zapatero y Liese se acercaban. La brillantez que los había rodeado por tanto tiempo parecía fundirse con el horizonte, y en su lugar, un nuevo espacio se desplegaba ante ellos, vasto y lleno de posibilidades. Era como si el futuro estuviera esperando, silencioso, a ser descubierto. Al principio, no podían ver que había más allá de la luz. El paisaje parecía desvanecerse en una neblina suave que cubría todo a su alrededor. Pero al dar un paso más, algo cambió. Una puerta apareció ante ellos. No era una puerta física, ni siquiera estaba hecha de madera o hierro, sino que parecía estar tejida con los mismos hilos de luz que los rodeaban. Era una puerta etérea, luminosa, con un brillo que invitaba a cruzarla. Liese miró la puerta con cautela, sintiendo como una oleada de incertidumbre la invadía. ¿Qué significaba este umbral? ¿Era un final o un comienzo? ¿Era el paso final hacia la redención o el inicio de una nueva prueba? El zapatero también se detuvo, observando la puerta. Sabía que el proceso de aceptación había sido solo el primer paso. Ahora, había algo más que necesitaban enfrentar. El paso más importante aún estaba por dar. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, preguntó Liese, sin dejar de mirar la luminosa abertura. Estamos listos para lo que sigue. El zapatero no respondió de inmediato. En lugar de ello, dio un paso hacia la puerta y la tocó. La luz que emanaba de ella lo envolvió por completo, pero no lo cegó. Al contrario, parecía iluminarle el corazón, como si estuviera siendo guiado por algo más grande que él. Lo que sigue es lo que elijamos, respondió el zapatero, su voz tranquila, aunque llena de una fuerza renovada. La puerta no está aquí para decirnos lo que debemos hacer. Nos invita a elegir. Liese lo miró y vio en sus ojos algo que antes no había estado allí. Una paz serena, una certeza que solo proviene de quienes han enfrentado sus miedos y han comprendido su lugar en el mundo. El zapatero ya no temía lo que estaba por venir. Había aprendido a aceptar el camino y, lo más importante, a caminarlo con los ojos abiertos. El paso hacia lo desconocido. El zapatero extendió la mano y la puerta se abrió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando ser cruzada. No era el portal a un lugar físico, sino una nueva forma de existencia, un paso hacia lo desconocido, hacia el futuro que aún no podían ver con claridad, pero que comenzaba a tomar forma a medida que se acercaban. Al cruzar el umbral, se encontraron en un campo vasto y expansivo, más grande y más libre que cualquier lugar que hubieran conocido antes. La luz que los había envuelto no desapareció, sino que se intensificó, pero no de manera cegadora. Era una luz que los rodeaba y los guiaba, pero les dejaba espacio para explorar y descubrir a su propio ritmo. El campo no tenía fin, y aunque el zapatero y Liese se encontraban ahora en un lugar completamente nuevo, algo dentro de ellos les decía que este era el comienzo verdadero. El comienzo de la vida que aún debían construir, el comienzo de un futuro en el que las sombras del pasado ya no definirían sus pasos. Liese respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Era una sensación completamente nueva, como si sus pensamientos y emociones se despejaran con cada respiración. Es como si finalmente pudiéramos respirar sin peso, dijo, casi en un susurro. El zapatero la miró, también respirando profundamente, y sonrió.
Este es el principio, respondió, con una nueva luz en su voz. Ahora podemos empezar de nuevo. Esta puerta no nos cierra el paso, solo nos abre nuevas oportunidades. El equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Mientras caminaban por el campo, la realidad comenzaba a asentarse en sus mentes. Este no era un lugar para descansar ni para quedarse estancados en lo que habían aprendido. Este era el lugar donde tendrían que aplicar lo que habían vivido, donde todo lo que habían pasado, aprendido y enfrentado tomaría un nuevo significado. La redención no era un estado fijo, sino un proceso continuo, una construcción diaria. ¿Y si todo esto fue solo el primer paso? Dijo Liese, mientras caminaba a su lado. Quizás ahora tenemos que aprender a vivir con lo que sabemos. A crear, a construir, a ser lo que nunca pudimos ser. El zapatero asintió. Así es. Lo que hemos aprendido, lo que hemos aceptado, es solo el cimiento. Ahora debemos erigir lo que faltaba. No podemos cambiar lo que fuimos, pero podemos construir lo que somos. Y eso depende de cada uno de nosotros. Ambos sabían que la redención no significaba borrar las huellas del pasado, sino encontrar una forma de vivir con ellas. De integrar lo viejo en lo nuevo. De aprender a caminar con los recuerdos, sin dejar que los arrastraran hacia atrás. La libertad de elección. De repente, una sensación de libertad los invadió. La presión de tener que hacer lo correcto, de tener que buscar respuestas definitivas, comenzó a desvanecerse. Ahora sabían que no había un camino único. Podían decidir qué hacer, cómo vivir, cómo usar la sabiduría que habían ganado. La puerta no los había llevado a un lugar fijo, sino a un espacio lleno de posibilidades infinitas. Liese se detuvo un momento y miró al zapatero, comprendiendo lo que él ya sabía. Todo lo que habían hecho, todo lo que habían aprendido, ahora estaba a su disposición, pero lo que realmente importaba era lo que harían a partir de aquí. Entonces, ¿estamos listos para lo que venga? Preguntó ella, con una sonrisa en sus labios, ya no llena de duda, sino de una calma serena. El zapatero sonrió también, sin vacilar. Lo que venga, lo elegiremos, respondió. Porque ahora somos libres de elegir. Y juntos, avanzaron hacia el horizonte de un futuro desconocido, sabiendo que, aunque el camino aún estaba por descubrirse, ya no temían lo que vendría. Este capítulo muestra cómo el zapatero y Liese, después de su proceso de aceptación, abren la puerta a un futuro lleno de posibilidades, eligiendo conscientemente cómo vivir con las lecciones que han aprendido. La libertad de elegir lo que vendrá es ahora su verdadera redención. Capítulo 16. La fuerza de la voluntad. El campo que se extendía ante ellos parecía no tener fin. La luz que había iluminado su camino ahora se esparcía, suave y constante, pero de alguna manera, se sentía más distante. El zapatero y Liese avanzaban con paso firme, pero la vastedad de lo que se extendía ante ellos les recordaba una verdad fundamental. Aún no estaban en su destino final, sino que estaban construyendo su propio camino. De repente, el aire cambió. Una brisa más fuerte comenzó a soplar, agitando las hojas que apenas comenzaban a brotar del suelo. Era como si el mundo a su alrededor hubiera cobrado vida, como si el mismo terreno sobre el que caminaban deseara desafiar su determinación. El sonido de la brisa aumentó, resonando en sus oídos, y algo más comenzó a sentirse en el aire, la presión. Liese se detuvo por un momento, mirando hacia adelante con los ojos entrecerrados, como si percibiera algo invisible a los demás. La presión que sentía no era algo físico, sino algo mucho más profundo, el peso de las decisiones aún por tomar. Había algo en el aire que le decía que la libertad recién adquirida venía acompañada de una nueva responsabilidad. La fuerza de la voluntad sería más importante que nunca. ¿Qué sucede?, preguntó el zapatero, notando la tensión en el rostro de Liese. ¿Sientes lo mismo que yo? Liese asintió, con una mezcla de duda y comprensión. Sí. La libertad es abrumadora. Siempre pensé que la redención significaba estar en paz, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera prueba está en lo que hacemos con esta libertad. El desafío de la voluntad. A medida que continuaban caminando, las hojas de los árboles comenzaron a agitarse con mayor fuerza, como si quisieran arrastrarlos hacia direcciones inesperadas. Cada paso que daban parecía costar un poco más, como si el mundo estuviera presentando un desafío nuevo. La libertad que habían obtenido no era una bendición fácil, sino que venía acompañada de una exigencia profunda.
la necesidad de tener la voluntad de seguir adelante, de elegir el camino a pesar de las adversidades. El zapatero observó a su alrededor. Las flores y árboles, antes hermosos, ahora parecían retorcerse con el viento, como si el entorno mismo los estuviera poniendo a prueba. Era claro que su viaje no era solo una cuestión de destino, sino también de resistencia interna. Es como si estuviéramos siendo probados, ¿no es así?, comentó el zapatero, pensativo. Como si el mundo quisiera ver si realmente estamos listos para seguir el camino. Liese asintió de nuevo, pero esta vez, la respuesta parecía llegar de una parte más profunda de ella. Sí. La libertad exige un propósito. Y ese propósito necesita la fuerza de la voluntad para convertirse en algo real. La decisión ante el vacío. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a transformarse de manera más radical. Las flores y los árboles desaparecieron, dando paso a un vacío inexplicable. Era un espacio abierto, vasto y lleno de nada. Un vacío absoluto que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. No había ningún indicio de un camino a seguir, solo la sensación de estar en el centro de un abismo, donde las opciones se desvanecían ante la inmensidad. Liese se detuvo en seco y miró al zapatero. ¿Y ahora? La pregunta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre. Estamos en un lugar sin dirección. No sé si debo seguir adelante. El zapatero también se detuvo, observando el vacío ante ellos. Este es el momento, dijo con voz firme. El momento en el que debemos decidir. Puede parecer que no hay camino, pero eso es solo porque estamos ante la verdadera prueba, la elección de seguir adelante sin garantías. El vacío ante ellos representaba el miedo a lo desconocido, a lo incierto. El zapatero sabía que no podrían regresar, que el proceso de aceptación no los había preparado para dar marcha atrás. Ahora, tenían que tomar una decisión consciente. La voluntad es lo que nos define, continuó el zapatero. Es lo que nos permite elegir, incluso cuando no hay señales, ni caminos claros. Debemos avanzar no porque sepamos lo que nos espera, sino porque hemos decidido que el futuro depende de lo que hagamos con este momento. Liese lo miró con intensidad. Las palabras del zapatero resonaron dentro de ella, porque sabía que lo que él decía no era solo un concepto, sino una verdad profunda. La libertad solo tenía valor si podían elegir caminar a pesar de la incertidumbre, si podían tener la voluntad de seguir sin tener todas las respuestas. El poder de la decisión. El viento continuó soplando con fuerza, pero esta vez, Liese no lo vio como una amenaza. En lugar de dejarse arrastrar por el miedo al vacío, decidió usar el viento a su favor. El aire turbulento era un recordatorio de que siempre habría incertidumbre, pero también era una señal de que no debían detenerse. Estamos aquí porque hemos decidido ser libres. Y la libertad no es algo que se nos da, es algo que debemos conquistar todos los días, dijo Liese, con renovada determinación. Así que sigamos adelante, sin miedo. El zapatero sonrió, satisfecho con la decisión de Liese. Eso es lo que necesitaba escuchar. Con una respiración profunda, Liese dio el primer paso en el vacío. No sabía dónde irían, ni qué encontrarían, pero el simple acto de avanzar, de decidir caminar a pesar de la incertidumbre, les otorgó el poder de moldear su propio destino. La fuerza de la voluntad no radica en tener todas las respuestas, sino en seguir adelante a pesar de no tenerlas. El camino se redefine. El vacío, al principio amenazante, comenzó a cambiar. A medida que avanzaban, pequeños destellos de luz comenzaron a aparecer frente a ellos, formando un camino que antes no habían visto. No era un camino fijo, sino uno que se creaba con cada paso que daban. Cada vez que decidían seguir adelante, el camino se iba revelando poco a poco, como si el universo mismo respondiera a la fuerza de su voluntad. «Ves, el camino siempre estaba aquí, solo que necesitábamos decidir tomarlo», dijo el zapatero, mirando a su alrededor con una sonrisa. Liese se detuvo un momento y observó los destellos de luz, ahora más brillantes. «Nunca lo había visto así antes», dijo, su voz suave. «Es como si el camino solo existiera porque hemos decidido caminarlo». El zapatero asintió, mirando hacia el horizonte que ahora comenzaba a tomar forma. La voluntad es lo que da forma a nuestro camino. No importa cuán incierto sea el futuro, si tenemos la voluntad de seguir adelante, siempre encontraremos el camino. Y así, avanzaron juntos, sabiendo que el futuro estaba en sus manos,
que la libertad que habían alcanzado solo tenía sentido si podían tener la voluntad de forjar su propio camino, paso a paso. Capítulo 17. La sombra del pasado. El camino que seguían se alargaba, pero con cada paso, algo extraño comenzaba a ocurrir. Aunque la luz seguía guiándolos, de vez en cuando, un velo oscuro se deslizaba sobre sus pasos. Era como si, de repente, todo el progreso que habían logrado se viera opacado por las sombras de su pasado. La libertad que habían abrazado no eliminaba las huellas de lo que habían sido. Liese detuvo su marcha, sintiendo como algo pesado se cernía sobre su corazón. A veces siento que no puedo escapar de lo que fui, murmuró, mirando al suelo, donde las sombras parecían arrastrarse a su alrededor. El zapatero se acercó a ella, notando la inquietud en su rostro. Las sombras nunca desaparecen por completo, dijo, su voz suave pero firme. Solo aprendemos a vivir con ellas, a caminar junto a ellas sin que nos definan. Ambos sabían que los recuerdos, las decisiones que habían tomado, las cicatrices que llevaban, seguían siendo parte de ellos. El pasado no podía ser borrado, pero podían aprender a usarlo como una lección, no como una carga. No importa lo que haya quedado atrás, lo que importa es lo que decidimos hacer hoy, continuó el zapatero, con una mirada resuelta. Cada paso que damos hacia adelante es una oportunidad de redefinirnos. Liese asintió lentamente, aliviada por las palabras del zapatero. Sí, es solo que a veces las sombras se sienten tan cercanas. Eso es natural, respondió él, poniendo su mano sobre su hombro con cariño. Pero ahora, sabemos que no tenemos que temerlas. Son solo una parte de nuestra historia. Podemos seguir adelante con ellas, sin dejarlas determinar nuestro camino. El zapatero y Liese continuaron caminando, pero el peso de las sombras ya no les parecía tan grande. Sabían que, aunque el pasado siempre estaría allí, ellos tenían el poder de elegir qué lugar darle en sus vidas. Este capítulo más corto resalta cómo el zapatero y Liese enfrentan el desafío de vivir con su pasado sin dejar que lo controle. Es un recordatorio de que, aunque las sombras nunca desaparecen por completo, el control sobre su vida depende de cómo se enfrentan a ellas. Capítulo 18. El encuentro con el destino. El camino parecía haber cambiado. Ya no era la misma senda luminosa y abierta que habían recorrido antes. Ahora, las huellas de su paso se desvanecían rápidamente, como si el terreno mismo estuviera siendo absorbido por el tiempo. A medida que avanzaban, el horizonte parecía cerrarse, y el aire se volvía más denso, como si un nuevo desafío se estuviera aproximando. Liese caminaba con determinación, pero sentía como la presión aumentaba, como si algo invisible los estuviera empujando hacia un punto de no retorno. Había algo en el aire que le hablaba de una gran confrontación, algo que ni ella ni el zapatero podían evitar. El zapatero también notaba la diferencia. Cada paso que daban parecía llevarlos más cerca de algo que, aunque no podían ver, sentían profundamente. Era como si el destino, hasta ahora vago e intangible, estuviera tomando forma frente a ellos. No era un destino determinado por las fuerzas externas, sino uno que había estado en espera de que ellos lo eligieran. ¿Lo sientes también?, preguntó Liese, mirando al zapatero con una mezcla de inquietud y expectación. Este aire, esta sensación, es como si algo grande estuviera por suceder. El zapatero asintió lentamente, sin palabras, pero con una expresión profunda en el rostro. Sabía que este momento era inevitable. El destino no era un concepto abstracto, sino algo que tomaba forma a través de sus propias decisiones. El destino no les había sido impuesto, sino que lo habían construido con cada paso dado hasta ese punto. De repente, el terreno bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente. No era un terremoto, pero sí una vibración sutil, casi como si el mundo entero estuviera reaccionando a su presencia. Fue entonces cuando lo vieron. En la distancia, una figura apareció, una sombra indefinida que avanzaba hacia ellos con la misma certeza con la que ellos avanzaban hacia ella. Liese se detuvo en seco, observando la figura que se acercaba. La sensación de que algo profundo y significativo estaba por suceder creció aún más. ¿Quién es?, preguntó, apenas por encima de un susurro. El zapatero la miró, una ligera sonrisa cruzando su rostro, aunque sus ojos estaban llenos de comprensión. Es el momento en el que debemos enfrentar todo lo que hemos aprendido y decidir lo que somos realmente. La figura avanzaba, tomando forma a medida que se acercaba. Cuando finalmente estuvo cerca de ellos,
Se reveló como una persona, vestida con ropas sencillas y con un rostro lleno de sabiduría y serenidad. Aunque no tenía una apariencia amenazante, había algo en su presencia que dejaba claro que representaba algo fundamental. La figura habló, su voz resonando con una calma profunda. Han llegado hasta aquí, lo cual ya es un logro. Pero ahora, deben decidir si están listos para enfrentar su destino. Liese miró al zapatero, quien asintió. Este encuentro no era un accidente. No era algo que pudieran evitar. Era el momento de enfrentar lo que realmente eran. ¿Qué significa enfrentar el destino? Preguntó Liese, su voz llena de curiosidad, pero también de una ligera aprensión. La figura sonrió levemente y respondió. El destino no es un camino trazado de antemano. Es la suma de todas las decisiones que toman. Lo que han aprendido, lo que han elegido, y lo que decidirán ahora determinará lo que serán en el futuro. El destino no es algo que se encuentra, es algo que se crea, día tras día. El zapatero dio un paso adelante, mirando fijamente a la figura. Estamos listos, dijo con firmeza. Sabemos que el camino sigue siendo incierto, pero hemos aprendido a caminarlo. No buscamos respuestas fáciles, sino la oportunidad de seguir adelante con lo que hemos aprendido. La figura asintió, y con un gesto amable, señaló el horizonte. Entonces, sigan. El destino los espera, pero solo si están dispuestos a seguir el camino que han creado por sí mismos. El zapatero y Liese no dijeron nada más. El desafío no era de palabras, sino de acción. Sin dudarlo, ambos comenzaron a caminar nuevamente, sintiendo que este encuentro no era el final de su viaje, sino el reconocimiento de que ellos eran los creadores de su destino. El aire se despejó, y aunque el camino continuaba siendo incierto, el zapatero y Liese sabían que cada paso era suyo. El destino ya no era una sombra distante, sino una presencia viva que los acompañaba, lista para ser moldeada por su voluntad y sus decisiones. Este capítulo refleja cómo, en un momento crucial, el zapatero y Liese se enfrentan al concepto del destino, reconociendo que el destino no es algo que se impone, sino algo que se construye con cada acción y decisión. El verdadero poder reside en su capacidad para decidir su propio camino. Capítulo 19. El último sacrificio. El sol se encontraba en su punto más bajo, y las sombras comenzaban a alargarse, oscureciendo el camino que el zapatero y Liese seguían. El aire estaba impregnado de una quietud extraña, como si el universo estuviera esperando algo importante, algo que ellos ya sabían que debían enfrentar. A lo largo de su viaje, ambos habían aprendido a lo largo de las dificultades que el destino no era algo que se encontraba al final de un camino perfecto, sino que era algo que se construía con cada paso, con cada elección. Sin embargo, ahora sentían que algo fundamental estaba a punto de ocurrir. La última lección estaba por llegar, y sabían que no podían evitarla. ¿Lo sientes?, preguntó Liese, con la mirada fija en el horizonte, donde las sombras se alargaban, formando una especie de barrera invisible entre ellos y lo que quedaba por delante. El zapatero se detuvo, observando también el horizonte. Había algo en el aire, algo diferente. La sensación de estar a punto de enfrentarse a algo definitivo les pesaba en el pecho. Sí, respondió él, con la voz tranquila pero cargada de comprensión. Este es el último paso. Sabemos lo que nos espera, pero debemos tomar la decisión. Ambos sabían que no había marcha atrás. El sacrificio al que se enfrentaban no era físico, sino emocional, espiritual. Habían llegado tan lejos que ahora el viaje ya no dependía de las circunstancias externas, sino de su disposición interna a renunciar a lo que ya habían conocido, a todo lo que les quedaba de su antiguo ser. La elección difícil. A lo lejos, una figura apareció en el camino. Era la misma figura que habían encontrado antes, cuando todo comenzó a tomar forma. El destino, la voz de la sabiduría, volvía para presentarles la última prueba. La figura caminaba lentamente hacia ellos, y cuando estuvo cerca, habló con una serenidad inquietante. Han llegado hasta aquí, y han aprendido mucho, pero ahora deben hacer una elección. El viaje que han realizado no tiene sentido sin el último sacrificio. ¿Están dispuestos a dejar atrás lo que les queda de su antiguo ser para abrazar por completo lo que han llegado a ser? Liese miró al zapatero, y una sensación de tristeza la invadió. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios miedos. El sacrificio al que se refería la figura no era solo dejar atrás su pasado,
sino despojarse de todo lo que habían llegado a conocer sobre sí mismos, todo lo que les mantenía anclados al miedo, a la duda, al dolor. El zapatero, por su parte, ya había tomado su decisión. Sabía que el último paso no era solo un acto de voluntad, sino una aceptación profunda de que su viaje estaba en constante transformación. El sacrificio no era perder algo, sino ganar la libertad de ser quien realmente eran. «Estamos listos», dijo el zapatero, sin dudarlo. Lo que hemos aprendido hasta ahora nos ha mostrado que el sacrificio es necesario para crecer. Ya no podemos quedarnos atrapados en lo que fuimos. Liese respiró hondo, mirando la figura ante ellos. Sabía que la decisión debía ser tomada con el corazón abierto, sin miedo al futuro ni a las consecuencias. Era un sacrificio no solo por ellos mismos, sino por todo lo que habían logrado hasta ese momento. «Aceptamos el sacrificio», dijo Liese finalmente, su voz clara y firme. «Porque sabemos que lo que dejamos atrás nos ha preparado para lo que está por venir». El sacrificio aceptado. La figura asintió, y en su rostro, por primera vez, se mostró una expresión de orgullo. El sacrificio no es perder, es liberar. Cuando se renuncia a lo conocido, se abre la puerta a lo que puede ser. Con esas palabras, la figura se desvaneció, dejando solo un profundo eco en el aire. El camino ya no era el mismo. Algo había cambiado. El sacrificio no fue algo que se pudiera ver en el mundo exterior, sino una transformación interna que ambos habían experimentado. El aire ahora parecía más ligero, el horizonte más claro. Habían superado la última barrera que los mantenía atados a su pasado. Ambos se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Sabían que el viaje no había terminado, pero que ya no serían las mismas personas que llegaron hasta allí. El sacrificio había abierto un espacio para un nuevo comienzo. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó Liese, mirando al zapatero con una sonrisa que era más de liberación que de alegría. «Sí, lo sé. Ahora somos libres de ser quienes realmente somos. Lo que dejamos atrás ya no tiene poder sobre nosotros, asterisco asterisco». Con esa certeza, continuaron su camino, sabiendo que el sacrificio no era el final, sino el comienzo de algo aún más grande. El futuro estaba ante ellos, vasto y lleno de posibilidades, y esta vez, no tendrían miedo de enfrentarlo. Este capítulo refleja cómo, a través del sacrificio, los personajes logran una transformación interna profunda que les permite liberarse de las últimas cadenas que los ataban a su pasado. El sacrificio es una puerta hacia el futuro, un paso necesario para lograr la verdadera libertad. Capítulo 20. El renacer. El cielo ya no era el mismo. La luz había cambiado, tornándose más suave y cálida, como si la misma naturaleza hubiera reaccionado a lo que había sucedido. El zapatero y Liese caminaban juntos, y aunque el camino frente a ellos aún parecía incierto, había una calma en sus corazones. Sabían que su viaje, aunque largo y lleno de desafíos, había alcanzado su culminación. El último sacrificio ya había quedado atrás. El miedo y las dudas que los habían acompañado en las primeras etapas del viaje ahora eran ecos lejanos, reemplazados por una nueva comprensión de sí mismos. El sacrificio no solo había liberado a sus corazones, sino que los había hecho más fuertes. Ya no eran las mismas personas que llegaron a ese punto, sino versiones más sabias, más libres y más completas. Liese miró al zapatero, un brillo de esperanza en sus ojos. «¿Qué sigue ahora?», preguntó suavemente, como si esa pregunta fuera lo único que quedaba por resolver. El zapatero sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa estaba llena de una paz profunda. «Ahora seguimos adelante. El futuro es incierto, pero ya no nos asusta. Sabemos que tenemos la fuerza para enfrentarlo, y juntos, podemos crear lo que queramos». Ambos sabían que el camino no estaría exento de desafíos. El mundo nunca es completamente fácil ni predecible, pero ahora, estaban listos para enfrentarlo con una nueva perspectiva. El viaje no había sido solo físico, sino emocional y espiritual. Habían viajado no solo por un paisaje, sino por sus propias almas, aprendiendo y transformándose en el proceso. La figura que les había hablado antes, aquella presencia sabia que les había guiado en sus momentos más oscuros, ya no estaba allí. Pero su lección permanecía clara: el verdadero poder no estaba en el destino, sino en el viaje mismo, en las decisiones que tomaron en el camino, y en la aceptación de que el cambio es una constante en la vida.
Ellos ya no esperaban un destino predeterminado, sino que sabían que cada día sería una oportunidad de crear algo nuevo. Hemos llegado hasta aquí no porque todo haya sido fácil, sino porque cada paso nos ha enseñado algo vital, dijo el zapatero, con una mirada profunda y sincera. Cada error, cada acierto, cada sacrificio nos ha llevado a este momento. Y ahora, el único camino es hacia adelante. Liese asintió, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. El viaje los había transformado en algo más grande que lo que eran al principio. Habían aprendido a abrazar el cambio, a vivir con lo incierto, a aceptar el sacrificio como parte esencial del crecimiento. Y lo más importante, habían aprendido a confiar el uno en el otro y en sí mismos. Mientras caminaban, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando todo a su alrededor en una luz dorada. Era un símbolo de renacimiento, de nuevos comienzos. El día se desvanecía, pero el día siguiente traería nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Este es nuestro momento, murmuró Liese, mirando al zapatero. Lo que dejamos atrás ya no tiene poder sobre nosotros. Lo que nos espera es algo que podemos crear juntos. Con esas palabras, ambos caminaron hacia lo desconocido, sabiendo que la verdadera esencia de su viaje nunca había sido el destino, sino todo lo que habían experimentado para llegar hasta allí. El verdadero renacer no fue algo que les fue otorgado, sino algo que ellos mismos crearon con cada paso que dieron. Y mientras el sol finalmente desaparecía, dando paso a la noche, ambos entendieron que el futuro, al igual que el pasado, siempre está en constante cambio. Todo lo que necesitaban hacer era seguir adelante, con la confianza de que ellos eran los arquitectos de su propio destino. Este capítulo final es un cierre simbólico y emocional para la historia. Refleja el renacer de los personajes, no solo como individuos, sino como una pareja que ha superado sus miedos, abrazado el sacrificio y aprendido a crear su propio destino. Es el inicio de una nueva vida para ellos, libre de las cargas del pasado y abierta a las posibilidades del futuro. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado este viaje y quieres seguir explorando más relatos fascinantes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias con todos ustedes. Gracias por ser parte de esta aventura y hasta la próxima.